Winston se preguntó a qué siglo pertenecerían aquellas iglesias. Siempre era difícil determinar la edad de un edificio de Londres. Cualquier construcción de gran tamaño y con impresionante aspecto, con tal de que no se estuviera derrumbando de puro vieja, se decía automáticamente que había sido construida después de la Revolución, mientras que todo lo anterior se adscribía a un oscuro periodo llamado la Edad Media. Y es que los siglos del capitalismo no habían producido nada de valor. Era imposible aprender historia a través de monumentos y arquitectura. Las estatuas, las inscripciones, las lápidas, los nombres de las calles, todo lo que pudiera arrojar alguna luz sobre el pasado, había sido alterado sistemáticamente. No sabía que había sido una iglesia, dijo Winston. Ya, en realidad hay todavía muchas de ellas, aunque se han dedicado a otros fines. Mire, ahora recuerdo otro verso. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen las campanas de San Martín. Eso es todo. No puedo recordar más versos. ¿Y dónde estaba San Martín?, dijo Winston. ¿San Martín? Ah, esa iglesia está todavía en pie. Sí, en la Plaza de la Victoria, junto al Museo de Pinturas. Es una especie de porche triangular, con columnas y con grandes escalinatas. Winston conocía bien aquel lugar. El edificio se usaba para propaganda de varias clases. Exposiciones de maquetas de bombas cohete y de fortalezas volantes, grupos de figuras de cera que ilustraban las atrocidades del enemigo y otras cosas por el estilo. San Martín de los Campos, como le llamaban, aclaró el otro, aunque no recuerdo que hubiera campos por esa parte. ¿Sí? ¿Todavía está en pie? Winston no compró el cuadro. Hubiera sido una posesión aún más incongruente que el pisapapeles de cristal, e imposible de llevar a casa a no ser que le hubiera quitado el marco. Pero sí se quedó unos minutos más hablando con el dueño, cuyo nombre no era Weeks, como él había supuesto por el rótulo de la tienda, sino Charrington. El señor Charrington era viudo. Tenía 63 años y había habitado en la tienda desde hacía ya 30. En todo ese tiempo había pensado en cambiar el nombre que figuraba en el rótulo, pero nunca había llegado la necesidad total de convencerse de hacerlo. Durante toda su conversación, la canción medio recordada le zumbaba a Winston en la cabeza. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen las campanas de San Martín. Era curioso que al repetirse esos versos tuviera la sensación de estar oyendo campanas. Las campanas de un Londres desaparecido, o que existía en alguna otra parte. Winston, sin embargo, no recordaba haber oído campanas en su vida. Salió de la tienda del señor Charrington. Se había adelantado a él desde el piso de arriba. No quería que lo acompañase hasta la puerta, para que no se diera cuenta de que reconocía la calle por si había alguien.
En efecto, había decidido volver a visitar la tienda cuando pasara un tiempo prudencial. Por ejemplo, un mes. Después de todo, esto no era más peligroso que faltar una tarde al centro. Lo más arriesgado había sido volver, después de comprar aquel diario, sin saber que el dueño de la tienda era de fiar. Sin embargo... Sí, volveré, pensó otra vez. Tenía pensado que compraría más objetos antiguos y bellos. Compraría el grabado de San Clemente y se lo llevaría a casa sin el marco, escondiéndolo debajo del mono. Le haría recordar al señor Charrington el resto de aquel poema. Incluso el desatinado proyecto de alquilar la habitación del primer piso le tentó de nuevo. Durante unos 5 segundos aproximadamente, su exaltación le hizo imprudente y salió a la calle sin asegurarse antes por el escaparate de que no pasaba nadie. Incluso empezó a tararear con música improvisada. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen las... De pronto pareció helársele el corazón y derretírsele las entrañas. Una figura en mono azul avanzaba hacia él a unos 10 metros de distancia. Era la muchacha del departamento de novela, la joven del cabello negro. Ya anochecía, pero podía reconocerla fácilmente. Ella lo miró directamente a la cara y luego apresuró el paso y pasó junto a él como si no se hubieran visto. Durante unos cuantos segundos, Winston se quedó totalmente paralizado. Luego torció a la derecha y anduvo sin notar que iba en dirección equivocada. De todos modos, era evidente que aquella joven lo espiaba. Tenía que haberlo seguido hasta allí. No podía creerse que, por pura casualidad, hubiera estado paseando en la misma tarde, por la misma callejuela, tan oscura, y a varios kilómetros de distancia de cualquier barrio habitado por los miembros del partido. Esa era una coincidencia demasiado grande. Que fuera un agente de la policía del pensamiento o sólo una espía aficionada que actuase por oficiosidad, poco importaba. Bastaba con que estuviera vigilándolo. Probablemente lo había visto también en aquella taberna hablando con el viejo. A Winston le costaba gran trabajo andar, y es que el pisapapeles de cristal que llevaba en el bolsillo le golpeaba el muslo a cada paso. Incluso estuvo tentado de arrojarlo muy lejos. Pero lo peor era que le dolía el vientre. Por unos instantes tuvo la seguridad de que se moriría si no encontraba enseguida un retrete público. Pero en un barrio como aquel no había tales comodidades. Afortunadamente para él, se le pasaron esas angustias quedándose solo con un sordo dolor. La calle no tenía salida. Winston se detuvo, preguntándose qué haría entonces. Mas hizo lo único que le era posible, que era volver a recorrerla hasta la salida. Solo habían pasado 3 minutos desde que la joven se había cruzado con él, y si se daba prisa, si corría, podría alcanzarla. Podría seguirla hasta algún sitio solitario y romperle allí el cráneo con una piedra, y le bastaría con el pisapapeles. Pero enseguida abandonó esta idea, ya que le era intolerable realizar un esfuerzo físico.
No podía correr, ni tampoco dar un gran golpe. Además, la muchacha era joven y vigorosa, y seguro que se defendería bien. Se le ocurrió también acudir al centro comunal y estarse allí hasta que cerraran para tener una coartada de su empleo del tiempo durante la tarde. Pero, aparte de que aquella sería una coartada parcial, el proyecto era imposible de realizar. Le invadió una mortal laxitud. Solo quería llegar a casa y descansar. Eran ya más de las 22 cuando regresó al piso. Apagarían las luces a las 23:30. Entró en su cocina y se tragó casi una taza de ginebra de la Victoria. Luego se dirigió a la mesita, sentóse y sacó el diario del cajón. Pero no lo abrió enseguida. En aquella telepantalla que tenía detrás, una voz femenina violenta cantaba una canción patriótica a grito pelado. Winston observó la tapa del libro intentando inútilmente no prestar atención a aquella voz que salía de la telepantalla. Las detenciones no siempre eran de noche. Lo mejor era matarse antes de que lo cogieran a uno. Y, de hecho, algunos lo hacían. Muchas de las llamadas desapariciones no eran más que suicidios. Pero, por otra parte, hacía falta un valor desesperado para matarse en un mundo donde las armas de fuego y cualquier veneno rápido y seguro eran imposibles de encontrar. Pensó con asombro en la inutilidad biológica del dolor y también en el del miedo, en la traición del cuerpo humano que siempre se inmoviliza en el momento exacto en el que es necesario realizar algún esfuerzo especial. Podría haber eliminado a la muchacha morena solo con haber actuado rápida y eficazmente. Pero precisamente por lo extremo del peligro en el que se hallaba, había perdido la facultad de actuar. Le sorprendió que en los momentos de crisis no estemos luchando nunca contra un enemigo externo, sino siempre, siempre contra nuestro propio cuerpo. Incluso ahora, a pesar de la ginebra ingerida, la sorda molestia de su vientre le impedía pensar tranquilamente. Y lo mismo ocurre en cualquier otra situación, aparentemente heroica o trágica. En el campo de batalla, en la cámara de las torturas, en un barco que naufraga. Se olvida siempre el por qué se debate uno, ya que el cuerpo acaba llenando el universo e incluso cuando no estamos paralizados por el miedo o chillando de dolor, la vida es una lucha en cada momento contra el hambre, contra el frío, contra el invierno, contra el insomnio, contra el estómago dolorido o contra un dolor de muelas. Winston abrió el diario. Era importante escribir algo. La mujer de la telepantalla había empezado una nueva canción. Su voz se le clavaba a Winston en el cerebro como pedacitos de vidrio. Procuró pensar en O'Brien, a quien dirigía su diario, pero en vez de ello empezó a pensar en otras cosas, en cosas que le sucederían cuando lo encontrara y lo detuviera la policía del pensamiento. No importaba que lo matasen a uno enseguida. Esa muerte era la esperada. Pero antes de morir, nadie hablaba de estas cosas, aunque nadie las ignoraba, había que pasar por la rutina de la confesión. Había que arrastrarse por el suelo, gritar pidiendo misericordia,
el chasquido de los huesos rotos, los dientes partidos y aquellos mechones ensangrentados de pelo. Pero, ¿para qué sufrir todo esto si el fin es el mismo? ¿Por qué no ahorrarse todo aquello? En realidad, nadie escapaba a la vigilancia, ni dejaba tampoco de confesar. El culpable de crimen tal estaba completamente seguro de que lo iban a matar, antes o después. Entonces, ¿para qué todo ese horror que nada alteraba? ¿Por qué sufrir? Por fin consiguió evocar la imagen de O'Brien. Nos encontraremos en el sitio donde no hay oscuridad, le había dicho O'Brien en el sueño. Winston creía saber lo que eso significaba. El lugar donde no hay oscuridad era el futuro imaginado, que nunca se vería, pero por adivinación podría uno pertenecer a él y participar místicamente. Con la voz de la telepantalla zumbándole en los oídos, no podía pensar con hilación. Se puso un cigarro en la boca. La mitad del tabaco se le cayó en la lengua, un polvillo amargo que luego ya no se podía escupir. El rostro del gran hermano flotaba en su mente, desplazando al de O'Brien. Lo mismo que había hecho unos días antes, se sacó una moneda del bolsillo y la contempló. El rostro le miraba pesado, tranquilo, protector. Pero, ¿qué clase de sonrisa se escondía bajo aquel oscuro bigote? Las palabras de las consignas martilleaban el cerebro de Winston. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza.